Querido Dios, te damos gracias por esta reunión más. Ahora te pedimos que nos des sabiduría y la unción del Espíritu Santo para entender de manera correcta este mensaje tan importante y que no solamente lo entendamos, sino que podamos tener las herramientas para poderlo compartir. Gracias por todo. Permite que los que no se han conectado se conecten. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Muy bien, vamos a la parte de el segundo ángel, el mensaje del segundo ángel. Ya dimos el primer día, hablamos en sentido general de cómo se empezó a proclamar el mensaje, la historia, cómo fue el proceso, qué se entendía, qué se creía. La semana pasada vimos el mensaje del primer ángel, vamos a ver hoy el mensaje del segundo ángel. El verso de ese mensaje está en el verso 8. Otro ángel le siguió diciendo, ha caído, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Ese texto es el segundo mensaje y de ese vamos a hablar el día de hoy. Quiero comenzar con esta cita que está en el libro, que es el libro de texto para esta especialidad, el mensaje del tercer ángel. Yo no sé si así lo van a abreviar, pero yo lo abrevié así, ¿verdad? EMTA, el mensaje del tercer ángel, página 68. Dice en esa página, el mensaje del segundo ángel de Apocalipsis 14 fue proclamado por primera vez en el verano de 1844 y se aplicaba entonces más particularmente a las iglesias de los Estados Unidos de Norteamérica, donde la amonestación del juicio había sido también más ampliamente proclamada y más generalmente rechazada, y donde la decadencia de las iglesias había sido más rápida, pero el mensaje del segundo ángel no alcanzó su cumplimiento total en 1844. Quise comenzar con esta cita porque nos ubica históricamente a partir de cuando comienza el mensaje del segundo ángel. Nosotros hablamos en la clase primera y en la pasada de que el mensaje del primer ángel tiene su cumplimiento para 1843-44, pero no hablamos de cuándo comenzó la predicación del mensaje del primer ángel. Pero yo creo que es un tema que nosotros lo vimos en la introducción, aunque no pusimos una fecha exacta, pero si dijimos que empieza con la proclamación de Guillermo Miller y la proclamación del mensaje de la segunda venida de Cristo para esa fecha de 1843 y después 44, recuerdan que primero ellos pusieron 1843 porque no habían tomado en cuenta el año cero, que no existió un año cero. Y hicieron el cálculo completo. Cuando se dieron cuenta del error, entonces corrigieron y colocaron 1844. Entonces, ¿cuándo empezó Guillermo Miller a predicar ese mensaje? Esa es la pregunta para saber cuándo empezó el mensaje el primer año. ¿Alguien sabe? Que abra su micrófono y comparta. La fecha en que Guillermo Miller empezó a predicar y todo el equipo, ¿verdad? Que se unió con Verano ese de mensaje. 1843. No, ese fue el cumplimiento ya. Fue mucho antes de eso, cuando empezó a hablarse de ese mensaje. En el La 40, primera vez, ¿no fue en el mil, 1940? 1831. Upa. Ya desde el 31 empezaron a predicar acerca de ese mensaje. Desde el 31. Así que el mensaje del primer ángel tenemos que ubicarlo desde 1831 en adelante. Ahora, el mensaje del segundo ángel comienza, porque es el Pastor, punto, ¿sí? discúlpeme, pero yo tenía entendido, según el libro La mano de Dios al timón, que fue, o que hay que considerarlo, desde que Josué Bijain le recomendó a él predicar el mensaje, así ya, con todas las libertades, sin ningún cosa, porque mientras tanto Guillermo Miller se circunscribía a predicar solamente por donde él vivía. Ahora, después del sermón creo que fue
ahí digo, en Portland, pero creo que fue en el 1840 que arrancó, pero no sé, me corrige, Pastor. Ahí. Así, Pero yo lo decía porque incluso en la mano de Dios al timón hablan que hay que considerar el hecho de que ahí fue después del consejo de Behind, de Josué Behind, que él empezó a predicar a donde quiera lo llevara a Dios a predicar, porque hasta el 31, del 31 en adelante hasta el 40, él se circunscribía solamente a predicar en su área. eh, pero es que hubo como un despertar y aunque podemos decir su área, acuerda que no fue una iglesia que lo invitó. La predicación de él fue por muchísimas iglesias. O sea, hubo un movimiento antes de que Josué Jaime se acercara a él para hacerlo más extenso, ¿verdad? Eh, ya había un despertar en una gran cantidad de iglesias, porque recuerdan que fue un movimiento interdenominacional. Sí, sí, ahí tiene toda la razón, Y sí. de Sí, diferentes denominaciones empezaron a invitarlo y a invitarlo y él a sí, viajar y sí. a viajar antes de que Josué Jaime le dijera eso, que fue en uno de esos viajes que conoció a Josué Jaime. Pero Excelente. ese es el detalle, o sea, solo para que ubiquemos que aunque el cumplimiento, podemos decir, y como, el movimiento grande fue 43, 44, porque se acercaba la fecha, pero ya desde el 31 que se empezó a predicar, ya empezó el mensaje del primer ángel a proclamarse y se extendió hasta la fecha que ya hemos dicho, 43, 44. Pero este mensaje, el mensaje del segundo ángel, entonces empieza en el verano, así lo especifica en la página 68, en el verano de 1844. Pero fíjense que el mensaje habla de que ha caído Babilonia. Ahorita vamos a identificar bien a qué se llama Babilonia para que entendamos lo que dice aquí. Que las iglesias rechazaron el mensaje, pero el mensaje no alcanzó su cumplimiento total en esa fecha. O sea, no se iba a circunscribir a ese año. Y ese mensaje se iba a extender. Así que vamos a continuar. En el mismo libro, en la página siguiente, dice, el clamor de medianoche fue dado para darle poder al mensaje del segundo ángel. En todas partes del país se dio sobre el mensaje del segundo ángel. Y el clamor fue enterneciendo el corazón de miles de personas. Recuerdan que el clamor de medianoche, aquí viene el esposo, salir a recibirle la proclamación de que venía el 22 de octubre de 1844. Entonces, ese mensaje dice, se dio para darle fuerza, para darle poder al mensaje del segundo ángel. En el libro de Apocalipsis, las acciones de los poderes del mal son representadas como una imitación de las de Dios. Podemos ver que Dios tiene 3 ángeles que proclaman el evangelio al mundo. El dragón tiene 3 espíritus de demonios que van a los reyes de la tierra para reunirlos para la confrontación final, según Apocalipsis 16, 13 y 14. Dios tiene una ciudad, la Nueva Jerusalén. El dragón crea su propia ciudad, Babilonia. Babilonia proclama un mensaje a los humanos que es la falsificación del evangelio eterno y como resultado no va a prevalecer. Vamos a ver entonces cómo identificamos en la Biblia Babilonia. Cuando habla de Babilonia, que ya sabemos que proféticamente no es la Babilonia real y literal, entonces, ¿qué es lo que quiere decirnos? Primero hablemos del origen. Génesis capítulo 11, verso 2. Aconteció que cuando salieron de Oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Todo comenzó en una llanura en la tierra de Sinar. Otro nombre para Babilonia que designaba la parte sur de la Mesopotamia. Estamos hablando de lo que pasó después del diluvio. Ese es el punto que estamos viendo. Vamos a ver el siguiente verso. Y dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo y hagámonos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de la tierra. Ese grupo entonces
señaló, vamos a edificar una ciudad. Recuerden, el plan de Dios no era que la gente viviera en ciudades, era que se esparciera por el mundo. Ese era el plan de Dios. Pero este grupo de personas con Nimrod a la cabeza, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo. Y en este versículo, si ustedes notan, está contraponiendo el ideal de Dios por si fuéramos esparcidos. O sea, no querían ser esparcidos, no querían seguir lo que el Señor había indicado. Y así que estaban prácticamente en rebelión abierta contra Dios. Entonces, en la narrativa, el sustantivo Babel se basa en el verbo hebreo balal, que significa mezclar, lo que señala que Babel implica confusión. Así que cuando ellos dijeron, hagámonos una torre, entonces allí surge la torre de Babel. En la llanura de Sinar es otro nombre para Babilonia, que designaba la parte sur de la Mesopotamia. Y si ustedes notan, esa ubicación geográfica es muy importante. Babel, ¿dónde estaba? En Mesopotamia. Allí, después del diluvio, los seres humanos construyeron esa torre con el ideal de que llegara hasta el cielo. Por si viene otro diluvio, Dios había hecho una promesa. La promesa de Dios era que no iba a destruir otra vez por agua al mundo, y allí viene el arco iris y todo. Pero ellos no quieren aceptar lo que el Señor dice, están contraponiéndose al ideal que Dios tiene de esparcirse, y entonces hacen esta torre en abierta rebelión. Aunque no da descripción la Biblia del contenido de la torre, sí, patriarcas y profetas dice que en esa torre ya habían hecho templo para adorar deidades que ya se habían hecho las personas de ese tiempo. Y había en los diferentes pisos que ya habían construido hasta ese momento, pues había adoración de dioses falsos. Verso 4 especifica que ellos querían que esa cúspide llegara hasta el cielo. La palabra Babilonia, entonces, se deriva de Babel, como hemos dicho. Es una ambición de proporciones cósmicas que consiste en construir una ciudad cósmica en independencia total de Dios, que integraría las dos partes más importantes de la existencia, a saber, lo humano y lo divino. Los babilonios llamaron a la ciudad Babilani, puerta de los dioses. He escuchado a algunos decir que Babel significa puerta de los dioses. No, Babel significa mezcla o confusión. Babilani significa puerta de los dioses. Y seguimos para que nos ubiquemos geográficamente dónde estaba. ¿Dónde estaba Babilonia? En Mesopotamia, específicamente lo que hoy es Irak, en ese espacio. ¿Dónde fue construida Babel? Ahí justamente, o sea, la ciudad de Babilonia se edifica sobre las ruinas de lo que fue la Torre de Babel. Y de hecho, algunos estudiosos han mostrado que el zigurat que había en Babilonia eran las ruinas, estaba sobre las ruinas de lo que fue la ciudad de Babel. Eso han dicho algunos estudiosos que he leído. Así que, ¿qué pasa allí en la Torre de Babel? La historia bíblica se refiere a un acto de rebelión contra la intervención divina para los humanos. El proyecto de construcción y su propósito tuvo su fin cuando Dios entonces interviene y confunde las lenguas de las personas. Verso 7. Ahora pues descendamos y confundamos allí su lengua para que ninguno entienda el habla de su compañero. Fue la estrategia divina para que se esparcieran por la tierra, para que no se quedaran concentrados en ese solo lugar. Dice el verso 8, así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra y dejaron de edificar la ciudad. Cuando por la buena no queremos hacer las cosas, a veces Dios tiene que usar otro método para que lo entendamos. Y a veces ese método de Dios es un poco duro para nosotros los seres humanos. Lo mejor es hacerle caso a Dios por las buenas, ¿verdad? Es lo mejor. Amén.
es lo mejor, porque cuando nos resistimos, Dios, por amor a salvarnos, a veces usa algunas estrategias y esas estrategias son a veces muy duras y muy dolorosas, pero es por amor a salvarnos. Pastor. El orgullo y la autosuficiencia de Babilonia aparecen desarrollados plenamente en Isaías, cuando el Señor anuncia su juicio contra Babilonia representada por su rey. Ustedes notan que cuando hablamos de Isaías 14, allí es donde habla acerca del querubín y el que quería ser igual a Dios. Entonces, esa terminología habla justamente de Babilonia. El pasaje usa las ambiciones más profundas del querubín caído para describir las ambiciones e intenciones del rey de Babilonia, y al hacerlo, Dios revela la corrupción interna del querubín. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios levantaré mi trono, y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte, sobre las alturas de las nubes subiré, y seré semejante al Altísimo. Ese era lo que quería el querubín, y se utiliza lo que estaba viviendo Babilonia para ilustrar lo que había vivido el querubín tiempo antes. La terminología era de la realidad de lo que estaba pasando en Babilonia, como una representación de lo que había sido el querubín en el origen. La misma ambición, de una u otra manera, ha hallado también un lugar en el corazón humano. Aunque la Babilonia histórica cayó, las ambiciones del querubín siguen vivas y él procurará lograrlas durante el tiempo del fin. Este es el sigurat que había en Babilonia, así lo han pintado, ¿verdad? Por claro, las ruinas que hay y la reconstrucción que se hizo de esas ruinas. Entonces, así más o menos era como estuvo en su momento de esplendor el sigurat en Babilonia. Hablemos entonces, ya sabiendo el origen de Babel y Babilonia, ya Babilonia dejó de existir. ¿Desde cuándo dejó de existir Babilonia? Hace más de 2000 años, desde que fue destruida. Y como Dios había dicho a través de Jeremías, que iba a ser simplemente, finalmente, Dios usó Babilonia para un propósito, pero después Babilonia se engrandeció sobremanera, entonces Dios lo iba a convertir en morada de chacales, literalmente, dice la Escritura. O sea, eso va a ser Babilonia, ruinas, y nunca más se va a edificar. Así que la naturaleza y el propósito de la antigua ciudad de Babilonia ahora son usados como un tipo de la Babilonia del tiempo del fin. Cuando hablamos de Babilonia, a ningún estudioso de la Biblia se le ocurre hablar de una Babilonia literal. Ya cuando hablamos de Babilonia en el Nuevo Testamento, estamos hablando de un símbolo de algo. Y eso es lo que vamos a ver ahora, que es lo que simboliza la Babilonia del tiempo del fin. En primer lugar, en Apocalipsis, Babilonia es una trinidad inmunda que está constituida por tres poderes que promueven la agenda del querubín caído. ¿Dónde lo dice? Aquí está Apocalipsis 16:13. Vi salir de la boca del dragón, de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta tres espíritus inmundos a manera de ranas. ¿Quiénes son los tres espíritus inmundos a manera de rana? El dragón, que parece asumir el papel de Dios; la bestia del mar, que a menudo plagia a Cristo. Esa bestia del mar es un símbolo de el catolicismo. Y número 3, la bestia de la tierra, también llamada el falso profeta que falsifica la obra del Espíritu Santo, que son las iglesias de Norteamérica. La bestia de la tierra es los Estados Unidos, que le va a dar su apoyo. Esa bestia de la tierra le va a dar su apoyo a la bestia del mar para que adoren a esta bestia. Y eso es lo que vamos a estar mirando. Recuerden que en el capítulo 13 se dan esos detalles. 2 capítulos antes del capítulo que estamos, que es el 14, el capítulo 13 habla de la bestia del mar, y en el mismo capítulo, en la segunda parte, habla de la bestia de la tierra.
ambas bestias en el capítulo 13. En el capítulo 12 habla acerca del dragón. El dragón es el que aparece en el capítulo 12. Y en el capítulo 13, los primeros versículos, habla de la bestia del mar, y los siguientes versículos habla de los Estados Unidos de Norteamérica en la profecía bíblica. Así que la palabra de Dios nos señala que el dragón representa el espiritismo basado en la idea pagana de la inmortalidad del alma, mediante el cual Satanás obrará milagros engañosos. Esos grandes milagros que vamos a ver y que de hecho ya se están viendo en algunas iglesias, ¿quién los va a hacer? El espiritismo. El espiritismo va a hacer grandes milagros y mucha gente va a ser engañada por los grandes milagros que va a hacer el espiritismo en el tiempo del fin. Lo dice claramente el versículo 14. La bestia del mar representa a la iglesia cristiana madre y apóstata, y la bestia de la tierra representa al cristianismo protestante, o sea, Estados Unidos. Pero ahora, ¿quiénes dentro de Estados Unidos? En una parte va a ser Estados Unidos con el poder civil que lo va a ejercer para que adoren a la bestia, pero recuerden que va a ser una imagen de la bestia. Y la imagen de la bestia es a lo que se refiere la parte religiosa. Las iglesias protestantes de los Estados Unidos que se unen para hacer una imagen de la bestia. O sea, cuando hablamos de la imagen de la bestia, ¿qué fue lo que hizo la bestia cuando tuvo su poder absoluto en 1260 años? Perseguir al que no siguiera su creencia. Entonces, cuando las iglesias de los Estados Unidos reciban el poder civil, o sea, se unen con el Estado, y el Estado apoya a las iglesias protestantes de los Estados Unidos, entonces esas iglesias estarán haciendo una imagen de la bestia, o sea, recibiendo un poder civil. ¿Y para qué lo van a utilizar ese poder civil? Para perseguir a los que no crean como ellas. Entonces, cuando habla acerca de la imagen de la bestia, está hablando de eso. Esas iglesias protestantes que se van a unir bajo el poder civil que le va a dar el Estado de la primera potencia del mundo, y entonces van a imponer sus dogmas, como lo hizo la primera bestia que aparece en ese mismo capítulo durante 1260 años. Cuando habla acerca de las señales y los milagros, dice, son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. O sea, cuando dice son espíritus de demonios, se está hablando del espiritismo, recuerden, una de las partes. Y se van a hacer señales. Ese espiritismo lo va a hacer directamente en el espiritismo como tal. En esas partes que son abiertamente espiritistas, pero también lo va a hacer a través de las iglesias, el mismo espiritismo, porque muchas de las iglesias invocan demonios como si fuera el Espíritu Santo, y las manifestaciones que se dan en muchas de esas iglesias no son manifestaciones del Espíritu Santo, son manifestaciones demoníacas. Yo tengo una comparación en un tema donde hago una reseña de un estudio que encontré, donde hace un paralelo entre religiones hindúes que usan, que se llama Kundalini, y ese Kundalini como las mismas manifestaciones que usa en religiones no cristianas de la India, son exactamente las mismas manifestaciones que vemos en esas iglesias. Pero eso es para otro estudio, ¿verdad? Ver esos detalles. Babilonia, entonces, la triple alianza, número 1. Babilonia en Apocalipsis es también una expresión culminante de dimensiones globales del cristianismo apóstata. Así que cuando se unen todas esas iglesias, entonces están constituyéndose en lo que la Biblia llama Babilonia, la madre y las hijas. Se unen la madre y las hijas. Las bestias que constituyen Babilonia no son las bestias de la opresión social y económica de las sociedades modernas, sino una expresión apóstata del cristianismo que se opondrá al pueblo de Dios en el tiempo del fin. Ese cristianismo que se va a unir para imponer, y el que no acepte el domingo,
entonces vienen consecuencias. Y es justamente eso lo que provoca que se proclame con poder el mensaje de los tres ángeles en el siguiente capítulo. Como estamos viendo, eso está en los capítulos, en el capítulo 12, primeramente el dragón con su persecución contra la iglesia, pero después de pasar de ahí, viene el capítulo 13, en la continuación histórica. Entonces estamos hablando de los 1260 años y lo que pasa a partir del cumplimiento de los 1260 años. O sea, ¿cuándo surge Estados Unidos como ya una nación libre? 1776. 22 años después termina el poder papal, pero apenas estaba comenzando los Estados Unidos. Entonces, estamos hablando de cómo la historia bíblica, la profecía bíblica, ahora lo vemos en el cumplimiento histórico. Esa profecía se va cumpliendo de manera directa. Dice el verso 15 del capítulo 13, se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo el que no la adorase. ¿Quién es que va a hacer eso ahora? Dice, es la imagen de la bestia. O sea, las iglesias unidas de Norteamérica son las que van a hacer eso ahora. Hay un estudio donde yo presento estudiando Apocalipsis 13, versículo por versículo, y entonces allí presento qué están haciendo las iglesias de Norteamérica en base a buscar unirse. Y ahí pongo los principales líderes de esas iglesias reunidos con el Papa. Ahí están las fotografías. Los principales líderes de las iglesias protestantes reunidos con el Papa en el Vaticano. Y allí uno puede ver que a veces no nos damos cuenta de lo que está pasando tras bastidores, pero el que las iglesias estén uniéndose y el ecumenismo hoy está más cerca que nunca en la historia. Babilonia es, en tercer lugar, según Apocalipsis, un mensaje falso de salvación. Porque dice la denuncia que hace el segundo ángel, ella ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Entonces, no es solamente que las iglesias se unen, es que tiene un mensaje falso de salvación y ha embriagado a las naciones con ese falso mensaje de salvación. En el Antiguo Testamento, la infidelidad de Israel para con Dios consistía en establecer alianzas con las naciones. Explico lo que es fornicación ahora, ¿verdad? Para que entendamos. Así que una infidelidad era hacer alianzas con las naciones. Dios había prohibido que se unieran con la nación. Y específicamente hay profecías directas en contra de los egipcios, filisteos, los asirios, cananeos, que no se reunieran con esas personas. También infidelidad es aceptar las prácticas religiosas de otras naciones. Esas naciones paganas, si tú aceptas sus prácticas, entonces ya tú estás fornicando. Es una fornicación espiritual. Así se le llama en el libro de Ezequiel, capítulo 16. Jeremías 2:20 dice, porque desde muy atrás rompiste tu yugo y tus ataduras y dijiste, no serviré. Con todo eso, sobre todo collado alto y debajo de todo árbol frondoso, te echabas como ramera. Mira cómo Dios reprende, ¿verdad? Cuando ellos se van a adorar a otros ídolos. Cuando dice sobre todo collado alto era porque los altares de esos dioses paganos se hacían siempre en lugares elevados, en las alturas. Y debajo de los árboles también era donde ellos hacían sus altares y adoraban a sus dioses. Y se está citando ambos lugares que se usaban para adorar a los dioses falsos. Y el Señor reclama que su pueblo se había convertido en una ramera porque lo dejó a él, su esposo, y se fue tras esos amantes. Antes se mezclaron con las naciones y aprendieron sus obras y sirvieron a sus ídolos, los cuales fueron causa de su ruina. Está diciendo entonces el Señor justamente que ellos se
Eso es fornicación en el aspecto espiritual. En el Salmo 106 cita, sacrificaron sus hijos y sus hijas a los demonios y derramaron la sangre inocente, la sangre de sus hijos y de sus hijas, que ofrecieron en sacrificio a los ídolos de Canaán, y la tierra fue contaminada con sangre. O sea, al nivel que llegaron, hasta el rey Manasés, recuerdan que sacrificó sus hijos a Moloch. O sea, cómo se dejaron contaminar con las prácticas paganas. Y aquí aparece un elemento muy importante. Cuando sacrifican a esos ídolos, ¿a quién sacrifican? Dice el versículo, a los demonios. Así comienza. Sacrificaron sus hijos, no fue a Moloch, a los demonios. Porque ¿quién está detrás de eso? Es justamente el querubín caído. Se contaminaron así con sus obras y se prostituyeron con sus hechos. Aquí está otra vez la expresión fuerte, prostituirse, fornicar. Eso es cuando dejan a Dios y se van a otras creencias, adoran a otros ídolos. En Apocalipsis, Babilonia busca el apoyo de los reyes de la tierra y apoya el engaño y la adoración del dragón. Eso es lo que busca Babilonia, esa unión de iglesias. Entonces busca que el apoyo de los reyes de la tierra. No tienen el poder de Dios, pero buscan el poder humano. Buscan el poder de los reyes, de los príncipes. Y entonces con ese poder imponen sus dogmas para que todo el mundo tenga que seguir sus dictámenes. Entonces, Apocalipsis 17:12 lo describe de esta manera. Los 10 cuernos que has visto son 10 reyes, que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. O sea, ¿con quiénes se va a sentar la bestia? Con los reyes de la tierra, los que tienen autoridad. Y cuando Juan escribe, lo está mirando en el futuro. De hecho, Apocalipsis 17 todavía no se ha cumplido. Son las 10 naciones más poderosas de la tierra las que le van a dar su apoyo para que imponga sus dogmas en el tiempo final. Esto todavía es futuro, no se ha cumplido todavía. Estos tienen un mismo propósito. Esos 10 reyes, dice, entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Entonces, se unen las iglesias de Estados Unidos, hacen una imagen de la bestia, el espiritismo y los reyes de la tierra, todos, ¿qué hacen? Le entregan su poder y su autoridad a la bestia. Entonces la bestia vuelve para imponer lo que impuso durante su periodo de supremacía de 1260 años. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia. Y adoraron a la bestia, diciendo, ¿quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella? Está hablando los reyes de la tierra, los poderes del mundo, la autoridad religiosa. Todos se van a ir en pos de la bestia. Va a tener autoridad mundial. Es lo que dice claramente el texto bíblico. Babilonia, entonces, es, en cuarto lugar, el proceso de constituir la Babilonia del tiempo del fin. Llega hasta el mundo no cristiano para unificarlo en torno a las convicciones del cristianismo apóstata. No se limita a los que ya son cristianos, sino que va un poco más allá para que acepten lo que ha dicho este cristianismo, pero un cristianismo que ha apostatado la verdad de Dios, porque está confundido con el vino que tiene Babilonia. Una de las maneras como va a lograr eso va a ser a través de milagros, fenómenos naturales. Así lo vamos a ver, milagros extraordinarios en el tiempo del fin. Apocalipsis habla de la realización de grandes milagros de parte del dragón y sus agentes, lo que resultará en cambios al mapa social, político, religioso del mundo. También hace grandes señales, de tal manera que aún hace descender fuego del cielo. Fenómenos naturales, fuego del cielo, a la tierra delante de los hombres. Cuando vean esas señales, esos milagros, mucha gente creerá que viene de Dios, porque viene fuego del cielo. Pero es el momento
justamente de cómo el dragón está logrando su objetivo con muchas personas, pero no todo el mundo está siendo engañado. Hay un grupo que ha predicado la verdad de Dios y que está predicándolo en ese momento. Y ahí es justamente donde el mensaje del segundo ángel juega un papel fundamental. Ahí es donde el mensaje del segundo y tercer ángel van a remover a la humanidad completa y todo el mundo tendrá que tomar una decisión o a favor o en contra de Dios. Pero fíjense que el siguiente versículo 14, 13, 14 dice, engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, mandando a los moradores de la tierra que le hagan una imagen a la bestia que tiene la herida de espada y vivió. O sea, que esas señales que va a hacer el dragón y sus secuaces, ¿verdad? Del espiritismo, las iglesias que han caído. Entonces, esa señal va a lograr que mucha gente sea engañada. El texto lo dice, engaña a los moradores de la tierra con las señales. Hermanos, Jesús nos advirtió acerca de eso. Mateo 7:21, recuerda. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán aquel día, Señor, pero en tu nombre hicimos milagros, echamos fuera demonios, profetizamos en tu nombre. Pero ¿qué le dirá el Señor? No os conozco, apartados de mí, hacedores de maldad. Gente haciendo milagros, profetizando y echando fuera demonios en el nombre de Jesús, y el Señor le dirá, hacedores de maldad, porque no es en nombre de Dios que lo están haciendo milagros, sí, es cierto, son milagros, pero del engañador, milagros, pero sin estar guiados por Dios. Por eso es que no podemos dejarnos guiar por señales y milagros, sino por un así dice Jehová. El que se deje llevar por señales y milagros en el tiempo final va a ser engañado, va a ser engañado. Volviendo a nuestro libro de texto, nos dice esta cita en la página 74. La caída de Babilonia no será completa sino cuando la iglesia se encuentre en este estado y que la unión de la iglesia con el mundo se haya consumado en toda la cristiandad. El cambio es progresivo y el cumplimiento perfecto del Apocalipsis 14:8 está aún reservado para lo porvenir. Entonces, ¿por qué otra vez decimos, como empezamos la primera cita, recuerdan, que no se cumplió plenamente en 1844 el mensaje del segundo ángel? Por esto que dice aquí. Porque todavía hay muchas iglesias que no han caído. Todavía no se ha cumplido exactamente. Hay iglesias que todavía no han llegado a este nivel. Cuando llegue, que se unan con el mundo para apoyar, entonces ahí sí podrá este mensaje remover una vez más y se cumplirá plenamente. ¿Qué es lo que Babilonia está ofreciendo específicamente al mundo? Está ofreciendo su propio camino de salvación mediante la proclamación de un falso evangelio. Ese falso evangelio es un vino, dice Apocalipsis 17:2, con la cual han fornicado los reyes de la tierra y los moradores de la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación. Que leímos nosotros en el capítulo 14, versículo 8, Apocalipsis 14:8. El mensaje del segundo ángel que estamos viendo dice textualmente, otro ángel lo siguió diciendo, ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino el furor de su fornicación. En el 17:2 dice que con el vino ha embriagado a los reyes de la tierra. Entonces estamos viendo que justamente ese vino representa las falsas enseñanzas. Y tomo una vez más nuestro libro de texto en la página 75. Dice, esta copa embriagadora que ofrece al mundo representa las falsas doctrinas que ha aceptado como resultado de su unión ilícita con los magnates de la tierra. La amistad con el mundo corrompe su fe y a su vez Babilonia ejerce influencia corruptora sobre el mundo, enseñando doctrinas que están en pugna con las declaraciones más claras de la Santa Escritura. Falsas doctrinas como adoración de ídolos, culto a los muertos,
inmortalidad del alma, el tormento eterno, el cielo para espíritu sin cuerpo, las penitencias, la salvación por obras, el domingo en vez del sábado. Todas estas falsas doctrinas han embriagado, han confundido a los reyes de la tierra, a las diferentes naciones. Miren, para que ustedes vean cómo esto se ha extendido en el mundo evangélico. Hay una serie, los brasileños se han destacado últimamente por hacer una serie de series bíblicas. Aquí es supuestamente acerca de Jesús, esta serie, la película de Jesús. Y aquí aparece una escena de una persona que murió. Aquí está el cuerpo y ella se va levantando. Creo que el video se va a ver. Vamos a ver el video de esta escena. Ella está casi muriendo y entonces ella ve que viene el ángel que se la va a llevar. Y miren cómo el cuerpo queda abajo y supuestamente ella se levanta, ya el alma. Y ahora el alma es la que se va para el cielo. El ángel vino a buscarla para llevarse. Ese concepto de la inmortalidad del alma se ha esparcido y es uno de las características que va a unir a esas iglesias. La inspiración profética habla acerca de dos doctrinas que van a unir a ese poder. Hay una carta que se escribió en el año 1934 al Papa Pío XI. La pregunta que le hicieron fue la siguiente: estimado señor, ¿es verdad la acusación de la que los protestantes lo acusan a usted? Ellos dicen que usted cambió el séptimo día sábado al llamado domingo cristiano, idéntico como el primer día de la semana. Si es el caso, ¿cuándo usted hizo ese cambio y con qué autoridad? La respuesta, aquí está la carta, por si quieren, como yo le voy a compartir esta presentación, ustedes van a tenerla y ahí está la carta en inglés. Pero la respuesta aquí está traducida. Estimado señor, con respecto al cambio de la observancia del sábado judío al domingo cristiano, ellos le llaman el sábado judío, el sábado no es judío, es bíblico. Yo deseo poner su atención a los siguientes hechos. Respondiéndole en la carta al Vaticano, que los protestantes que aceptan la Biblia como la única orden de fe y la religión deben volver, por supuesto, a la observancia del sábado. El hecho es que ellos no lo hacen. Al contrario, observan el domingo, torpeza de ellos a los ojos de cada hombre pensador. Nosotros los católicos no aceptamos la Biblia como la única orden de fe. O sea, fíjense cómo ellos les restregan. Si ustedes aceptaran la Biblia, guarden el sábado. Pero es que no es solo la Biblia. Además de la Biblia, dicen ellos, tenemos la iglesia viva, la autoridad de la iglesia para guiarnos. Decimos, esta iglesia instituida por Cristo para enseñar y guiar al hombre a través de la vida, tiene el derecho de cambiar las leyes ceremoniales del Viejo Testamento, y de aquí en adelante aceptamos el cambio del sábado al domingo. Decimos francamente, sí, la iglesia este cambio lo hizo. Hizo esta ley como también hizo muchas otras leyes, por ejemplo, la abstinencia del viernes, el sacerdocio soltero, las leyes con respecto a casamientos mixtos, la regulación de casamientos católicos y de 1000 otras leyes. También decimos que de todos los protestantes, los adventistas del séptimo día son el único grupo que razona correctamente y es consistente con sus enseñanzas. Es siempre algo cómico ver las iglesias protestantes en el púlpito y la legislatura demandando la observancia del domingo, de la cual no hay nada en la Biblia. Y ahí se despide. ¿Qué estamos viendo? Ellos reconocen que ellos han hecho ese cambio. Ahora, Espere, dice, pastor, espérese, pastor. Póngame el slide anterior. Espérese. no, ¿cuál este? ¿Dónde? Ah, Ese. ese, pastor, ese. Okay. Oh. Yo le voy a compartir esta presentación. Sí, Ahora y sí, ahora sí. le voy a compartir. Leo entonces esta cita del libro que estamos viendo, el mensaje de los 3 ángeles, que es el libro de texto. Las iglesias caídas son Babilonia. Esta ha fomentado doctrinas venenosas, el vino del error.
Este se compone de falsas doctrinas como la inmortalidad natural del alma, el tormento eterno de los impíos, la negación de la preexistencia de Cristo antes de su nacimiento en Belén y la defensa y exaltación del primer día de la semana sobre el día santificado por Dios. Estos y otros errores presentan al mundo diversas iglesias y así se cumplen las escrituras que dicen, porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación. El mensaje del segundo ángel. Es un furor producido por las falsas doctrinas. Y cuando los reyes y presidentes beben de este vino, el furor de su fornicación, son incitados a airarse contra los que no quieren estar en armonía con las herejías engañosas y satánicas que exaltan el falso día de reposo e inducen a los hombres a pisotear el monumento conmemorativo de Dios. Así que, de manera muy clara, se está aplicando aquí Apocalipsis 14:8 a todas estas falsas doctrinas. Al dar su propio vino a los habitantes de la tierra, Babilonia está distribuyendo un evangelio falso, supuestamente validado mediante milagros extraordinarios que llevan a cabo el dragón y sus agentes. Todas esas falsas enseñanzas es lo que tiene al mundo confundido, el mundo religioso. En el Antiguo Testamento el vino es llamado la sangre de la uva, un excelente símbolo de la sangre, la vida de Cristo. Y lo podemos ver en textos como Deuteronomio, en la parte última, 32:14, y de la sangre de la uva bebiste vino. Durante la cena del Señor se ofrece a sus discípulos el vino que representa su vida, ¿verdad? Un símbolo de la sangre de Cristo. Jesús dijo, esto es mi sangre, el nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Jesús ofreció su sangre como fuente de vida para los pecadores. Si no coméis la carne del Hijo de Dios y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. De cierto os digo, dice el Señor. Ahora, ¿qué enseña esta iglesia? Una aberración de lo que Jesús enseñó. La doctrina de la transustanciación. Cuando el sacerdote eleva la copa con el vino y pronuncia las palabras et os corpus meum, este es mi cuerpo, dice que literalmente se transforma el pan en el cuerpo y el vino en la sangre de Cristo. Y yo quise buscar en un catecismo, aquí está un catecismo de la Iglesia Católica, describe lo siguiente, como lo aprendimos en el catecismo y lo afirma solemnemente el Concilio de Trento, en el Santísimo Sacramento de la Eucaristía están contenidos verdadera, real y sustancialmente el cuerpo y la sangre junto con el alma y la divinidad de nuestro Señor Jesucristo y por consiguiente Cristo entero. Eso se llama, nosotros le llamamos el sacrificio de la misa. O sea, cada vez están diciendo que Cristo está presente, que es el cuerpo real de Cristo. Es Cristo, su divinidad, es todo que está allí. Cuando Cristo nos mandó simplemente a hacer esto en memoria de Él, para recordar lo que Él hizo por nosotros. Hay una primera caída de Babilonia, la espiritual. Y eso tiene que ver directamente con las doctrinas, con las enseñanzas, con ese vino falso que ha contaminado a los reyes de la tierra. La segunda caída se producirá en la segunda venida de Cristo y resultará en la derrota final de Babilonia. La Trinidad profana es incapaz de permanecer unida porque, aunque le van a hacer guerra al pueblo de Dios, ¿qué dice el Señor? Las iglesias van a decaer, pero hay que dar ese mensaje final. O sea, ese mensaje final. Voy a leer esta cita, sí había una cita más, del libro El mensaje de los tres ángeles. Las iglesias decayeron entonces moralmente por haber rechazado la luz del mensaje del advenimiento. Pero esta decadencia no fue completa. A medida que continuaron rechazando las verdades especiales para nuestro tiempo, fueron decayendo más y más. Sin embargo, aún no se puede decir ha caído Babilonia. Aún no ha dado de beber a todas las naciones. Entonces, ¿cuándo se va a cumplir el mensaje del segundo ángel? Completo. Cuando el mundo entero tenga que tomar una decisión y decidan por su beneficio adorar el domingo, recibir la marca de la bestia.
hasta que todo el mundo no beba de ese vino, no se ha terminado de cumplir el mensaje del segundo ángel. Las iglesias representadas por Babilonia parecen como caídas de su estado espiritual para convertirse en un poder perseguidor contra los que guardan los mandamientos de Dios. Pero tenemos esta promesa final, último versículo. Se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que hiciese matar a todo el que no la adorase. Pero, hermanos, ¿qué nos dice la palabra de Dios? Pelearán contra el Cordero los vencerá, porque es Señor de señores, Rey de reyes, y los que están con él son llamados, elegidos y fieles. Van a pelear contra la iglesia de Dios, pero eso es pelear contra Cristo. Y ya Cristo es vencedor y los que están con él son vencedores. Entonces lo que nos está diciendo Apocalipsis es, independientemente de lo que logre ese querubín caído con todo su séquito de los reyes de la tierra y las iglesias que han apostatado, ¿quiénes van a vencer? Cristo vencerá. El Cordero los vencerá y los que están con él van a ser vencedores. Esa es la promesa maravillosa que nos da la palabra de Dios al concluir la proclamación del mensaje del segundo año. Amén. ¿Preguntas sobre el segundo ángel? Bien ilustrativo. Sí, yo tengo preguntas, pero yo hoy fui anotando aquí en el chat dos preguntas para que no se me olvidaran. La primera, pastor, es, a la- a- en la Torre de Babel, el Señor confundió las lenguas. También más adelante podemos encontrar alegorías respecto a las lenguas. Por ejemplo, cuando Pedro predicó, que todas las personas, no importaba la lengua, entendieron. No una También alegoría cuando, eso. no, no, Eso fue un hecho. sí, ciertamente, lo que pasa es que lo que quiero seguir, también Sí. vemos el tema cuando el Espíritu Santo se derramó entre los discípulos. También dice que fue como lenguas de fuego que se representó. Entonces me surge la pregunta, ¿por qué espiritualmente se seleccionó? O sea, si hay alguna forma de entender, ¿por qué se seleccionó la confusión a través de la lengua en la Torre de Babel? Si aún viendo, o sea, si viendo todo lo que ha pasado y todo lo que está escrito respecto a los idiomas, la lengua, la comunicación y todo lo que representa, ¿verdad? Si tiene alguna connotación espiritual específicamente en la Torre de Babel. No, no que yo pueda entenderlo. Hay cosas que Dios hace que no la explica, las hace. Entonces nosotros simplemente vemos la decisión que Dios haya tomado en esa dirección sin tener quizás un entendimiento claro del porqué de las cosas. Pienso que el Señor usó una estrategia que para Él le dio resultado, porque ¿qué es lo más importante para cualquier obra que tú vayas a hacer? La comunicación. La comunicación es clave en todo y no podían comunicarse. Entonces el que estaba en otro nivel le mandaba un mensaje al que estaba más abajo y no podía entenderlo, entonces tenía él que bajar. O sea, era una complicación seria y fue la manera como Dios entendió que podía hacer romper la comunicación para que los que podían comunicarse se fueran para un lado y así se esparcieron por todo el territorio. Dios nos hizo y sabe, y Dios es omnisapiente. Así que él usó la estrategia que entendía más adecuada para hacer que la gente se esparciera por todo el planeta, ya que ellos no querían hacerlo. Usted mencionó, cuando hablaba sobre las bestias, ¿verdad? Hablaba sobre la bestia del mar, la bestia de la tierra, y decía también que es lo mismo, que la bestia de la tierra es la misma que el falso profeta. Y mencionó en el texto, al cierre creo que era, que falsifica la obra del Espíritu. Entonces usted decía que las iglesias, o sea, que la bestia de la tierra iba a falsificar las obras del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, nosotros sabemos cuáles son las obras, que está para llamar a arrepentimiento y todo lo que sabemos. Entonces pregunto, hace unos meses atrás hubo un movimiento en las universidades de los Estados Unidos
eh, como un tema como de adoración, que en las universidades el Espíritu Santo se derramaba y todo eso. Eh, Se ha ventilado ese hecho que pasó y ahora que uno puede estar estudiando este tema, ¿tendrá alguna relación o simplemente fue un hecho aislado? No, no, esas son manifestaciones. Eh, yo visité la iglesia pentecostal, ahí conocí a Marta, mi esposa fue pentecostal. La familia de ella, todas son pentecostales, sus padres y algunos hermanos son pentecostales. Y ahí yo veía esas manifestaciones, ¿verdad? La gente empezaba a moverse, a dar vuelta como un trompo, se caían, se estrellaban en el suelo, empezaban a dar vuelta en el suelo, arrastrándose así. Todo ese tipo de cosas yo lo vi, o sea, no me lo contó nadie, yo lo vi. A Marta la miraban raro porque ella nunca le dio esas manifestaciones y decían, esta no recibe el Espíritu Santo. Ellos creen que esas son manifestaciones del Espíritu Santo. Ellos creen eso y acusan a la iglesia de que nosotros no creemos en el Espíritu Santo porque no recibimos ese tipo de cosas. Pero ese tipo de cosas, y de verdad, yo voy a ver si antes de entrar en el tema, el próximo lunes, le pongo 5 minutos de que ustedes vean la comparación de Kundalini y lo que pasa en esas iglesias para que ustedes vean que es exactamente lo mismo. O sea, ese tipo de manifestación, cuando usted estudia el Espíritu Santo en la Biblia, usted va a Elías, por ejemplo, cuando el Señor venía, un viento, un terremoto. ¿Cuándo fue que el Señor vino? Un silbo apacible y delicado. Ahí estaba la presencia de Dios. Ahí fue que él entendió que ahí está la presencia de Dios. O sea, cuando usted mira, pues es lo que hace el Espíritu Santo, convence de pecado, de justicia y de juicio. El Espíritu Santo viene para que tú enseñes hasta tu ropa interior, como se veía en muchos de esos casos, en esas iglesias, diciendo que esas son manifestaciones del Espíritu de Dios. No, y mucha gente se deja atrapar en ese tipo de enseñanza, tristemente. Micrófono, Ram. Sí, perdón. Una de las formas que eso se manifiesta también, que me imagino que es parte del mismo movimiento ecuménico. Ahora en Estados Unidos hay un boom de iglesias no denominacionales. O sea, ellos no pertenecen a ninguna religión y están creciendo y son iglesias de la comunidad, Fellowship Community Churches. 10.000, 20.000 miembros y así. ¿No? Entonces, Increíble. y fíjense que antes eran así grandes, ahora no son gigantes, ahora tienen sucursal, ahora son franquicias. Entonces, no, yo quiero hacer un Fellowship Community. Los Bethel Church son una iglesia de que es una franquicia. Hay una aquí, hay otra allí. Yo quiero abrir una en tal iglesia, entonces tú te contactas con ellos y abres una en tal iglesia y son más o menos organizados. Pero igual, o sea, mm, ellas se van a unir al mismo, al final cuando todas se unan. Pero es Pero ustedes se van a dar cuenta. atrayendo a eh, las personas que dicen que no, porque hay gente que dice, y ellos también lo predican, no, es que las iglesias denominacionales se han corrompido, entonces ellos están haciendo una nueva que es libre y usted sabe, que lo mismo que hacen los reformados, que dicen que la iglesia se perdió y ellos van a abrir una nueva y etcétera. Y entre las cosas que hacen son las manifestaciones del Espíritu, que era que yo quería llegar. O sea, no son pentecostales, pero tienen las mismas manifestaciones. Entonces, si el Espíritu Santo no te toca y no te impresiona, o tú haces algo, tú lloras, o lo recibes, o brinca, o hace algo, no estás recibiendo al Espíritu Santo, según ellos. Así es. El detalle es que ustedes notan que el mensaje del segundo ángel ha caído. Ujú, El tercer ángel va muy parecido con este. Y el cuarto ángel hace el llamado final, salid de ella, pueblo mío. O sea, Dios tiene pueblo en Babilonia. Y ujú. parte del mensaje de los tres ángeles es ese llamado y ese mensaje final para que ese pueblo de Dios que está ahí, esa gente que está buscando a Dios con sinceridad, pero que ha sido engañada, salga de Babilonia y venga a formar parte de la iglesia permanente de Dios.
Eso es parte de lo que este mensaje proclama. Que eso es una de las cosas que más me ha impresionado, porque no sé si es que yo lo recuerdo mal, pero en mi época de niño, cuando hablaban del mensaje de los tres ángeles, hablaban de los tres ángeles en sentido pasado, que los tres mensajes habían pasado. Y tú sabes que sí, importante, y esos tres mensajes fue lo que hicieron que surgiera la iglesia para proclamar ese mensaje, y ya, o sea, ahí se quedaba. Entonces, es una de las cosas, o sea, por eso es que es importante estudiarlo, ¿no? Me imagino que por eso fue que hicieron la especialidad y todo, pero Otra, pastor, eh, refresquenos aquí a nosotros, ¿qué, qué aceptaron o qué creían en definitiva los mileristas y luego los adventistas con respecto al mensaje del primer y segundo ángel y el segundo ángel? Esa fue la primera clase, Héctor. Vamos a hacer un repaso de esa clase. Sí, por eso le dije, Sí. refresqueme. No, vamos a hacer porque se haría largo y ya nos Sí, pasamos de la hora. Y hay gente sí, que ya yo sí. sé que... Pero no, yo le sugería no, al pastor que volvamos a hacer la introducción para Sí, grabarla. el intro está interesantísimo porque yo estuve leyendo mucho sobre los mileritas y la iglesia cuando surgió y la posición con el mensaje del primero y ujú, segundo ángel específicamente. Pero exacto. yo quería escuchar lo de mano del pastor Nova, era. No, pero Por eso vamos a dije, hacerlo porque va a tomar mucho tiempo. Vamos a hacerlo, como sí, sí, dice no, Ramón, no, está bien, está bien. para grabarlo otra Excelente. vez y dejarlo ahí ya, Sí, los cuatro y videos. así tenemos los 4 videos completos, sí, exacto, está Exacto, bien. exacto.